Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta tercera clase de psicología evolutiva. Bien, vamos a compartir aquí la pantalla. Bien, ahí me parece. Bien, entonces vamos a entrar con el último tema de esta primera unidad. Para la próxima semana ya entraremos de lleno en la segunda unidad. 2 clases más de la segunda unidad. Y posteriormente habremos terminado 2 unidades. Es verdad que acá no hay primero y segundo ciclo, pero más o menos para hacernos una idea terminaremos la mitad del plan de estudios, que son los 4, que corresponden a 4 módulos. Entonces vamos a empezar, que la temática es la psicología evolutiva contemporánea. Entonces, por aquí. Entonces, la psicología evolutiva contemporánea más o menos data de 1970, pero 1970 en adelante. Recuerden que en la clase pasada estábamos viendo todas aquellas directrices y puntos de vista acerca de la psicología evolutiva hasta 1960. Entonces, ahorita vamos un poco a lo que es 1970 en adelante, aunque no exactamente, porque algunas teorías fueron un poco antes de 1970, solo que se tomaron en cuenta o tuvieron su fuerza a partir de estos años. Entonces, básicamente desde 1970 para acá se desarrollan otras perspectivas. Entonces, básicamente surge lo que es la perspectiva del ciclo vital. La perspectiva del ciclo vital en lo que concierne a psicología evolutiva trata de abarcar un poco el ciclo vital. Entonces, el ciclo vital corresponde a toda la fase de vida del ser humano, desde que nace hasta que muere. Sin embargo, otras teorías hemos visto que más se centran, por ejemplo, Piaget y Freud, se centran más que todo en el desarrollo psicológico de la niñez y de la adolescencia, básicamente. Un poco por ahí, poco tocan los lineamientos o las características del desarrollo psicológico en la época de la vejez o en la parte del adulto. Entonces, la perspectiva del ciclo vital hace un cuestionamiento a la psicología evolutiva organísmica, o sea, que se centra más sobre todo en ver las facetas que tienen que ver con el desarrollo biológico, o sea, aquellas cosas que normalmente se dan, aquellas cosas que se están dando independientemente de lo que ocurra con las experiencias, se puede decir. Entonces vamos a suponer psicología evolutiva organísmica tiene que ver, por ejemplo, con que el niño más o menos vaya a caminar más o menos por ahí por el año. Entonces, independientemente de su experiencia, casi todos los niños caminan un poco antes, un poco después, por ahí, ¿no? Pero a no ser que haya algún problema ya de otra índole. Entonces, ¿cuáles son estos 3 cuestionamientos que se le hacen? El primero, el desarrollo psicológico no solo afecta a los niños y adolescentes. El desarrollo psicológico también afecta a adultos después de la adolescencia, después de los 20 años, 30, 40, 50, etc. Entonces, esta perspectiva del ciclo vital le cuestiona un poco eso a la organísmica que solamente se encargue de estas 2 facetas. Segundo, el concepto de teleonomía o teleonomia.
Este concepto tiene que ver con que más o menos existe un progreso ya dado, secuencial, hacia una meta. Es decir, independientemente de lo que ocurre, el ser humano está como destinado evolutivamente hablando y desde el punto de vista de desarrollo a llegar a una meta. Entonces dice la perspectiva del ciclo vital que no necesariamente tiene que ser así. Déjenme ver más o menos para tener en cuenta el tiempo dura la grabación. Bueno, ya. Entonces, es importante establecer esto que la psicología o la perspectiva del ciclo vital no está de acuerdo con decir por qué tiene que haber un progreso, por qué no tomar en cuenta ciertas experiencias, ciertos estímulos que pudieran hacer pensar que la persona puede ir por otra perspectiva. Entonces, otro cuestionamiento es el énfasis madurativo y universalismo en la transposición a lo histórico, perdón, en contraposición a lo histórico. Es decir, es verdad que el ser humano tiene un proceso madurativo normal, que si todo va bien, pues el ser humano habla, camina, etcétera. Pero no se toma en cuenta lo histórico-cultural, que es una forma de formación del ser humano, y entonces va a haber un comportamiento psicológico no solamente por lo madurativo, sino por las experiencias que se adquieran diariamente mediante el roce social, familiar, etc. Entonces, esos tres cuestionamientos son los que hace la perspectiva del ciclo vital a la... perdón, ustedes. Ya, entonces, este es el cuestionamiento, estos tres cuestionamientos que son importantes tener en cuenta. Bien, avanzamos. La clase pasada habíamos hablado un poco de dos autores importantes que fueron pilares fundamentales en hablar de lo que es comportamiento psicológico y desarrollo psicológico, como fueron Freud y Piaget. Todos dos están relacionados con la maduración biológica. Freud se centra en el desarrollo psicosexual y eso genera un comportamiento, digamos un comportamiento, un punto de vista psicológico. Piaget más se centra en la parte cognitiva, ¿no? Entonces, cómo se dan ciertos procesos, por ejemplo, los ciclos o los estadios de Piaget, etc. Entonces, ¿qué pondera en cada uno de ellos? Tienen que ver con la parte biológica. Entonces, por lo menos a ellos dos, o a esta teoría, algunos autores dicen que, bueno, les hacen ver un error. Y el error es que ellos afirman, básicamente, que el desarrollo acaba cuando la maduración deja de ocasionar cambios. Entonces, ellos no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque justamente, si vemos aquí en esta parte de abajo, no tenemos que olvidar otra vez más la influencia cultural. La influencia cultural y las influencias no normativas. ¿Qué son las influencias no normativas? Son aquellas influencias que a unos afectan y que a otros no. Entonces, es verdad que la mayoría de las personas tiene una influencia cultural general porque vivió en un determinado lugar, pero cada una de esas personas tiene una experiencia particular de ver y sentir lo que le pasa. Entonces asume una experiencia, una vida y la asume de una manera determinada. Entonces, por ejemplo, ante un mismo suceso, vamos a suponer un suceso de violencia enmarcado en dos personas, donde de niños o de niñas a lo mejor fueron abusadas
es una experiencia desde el punto de vista cultural la misma, desde el punto de vista negativo la misma, pero ambas personas la asumen con diferentes perspectivas. A uno puede que le afecte más, a otro menos. A uno le cueste superar ciertas complicaciones, a la otra persona no tanto. Es decir, ahí también juega eso lo que se llaman influencias no normativas, que no necesariamente a todo el mundo tiene que causarle la misma impresión e influir sobre el punto de vista de esta persona. Entonces, por lo tanto, los desarrollos no acaban cuando acaban los cambios, fisiológicamente hablando. Luego, en psicología evolutiva del ciclo vital. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa en la adolescencia, en la infancia, la adolescencia, la adultez y en la última etapa de vida. Entonces, ¿qué pasa en la infancia? Generalmente aquí lo que se dan, dicen los que ponderan un poco la psicología evolutiva del ciclo vital, es que básicamente cuando una persona está en desarrollo, lo que se dan son recursos. Uno tiene recursos y en los niños, generalmente esos recursos que uno tiene están destinados al desarrollo consecuente, es decir, van creciendo. En la época adulto, ya esos recursos se utilizan para el mantenimiento de los logros que han adquirido en años anteriores. Y de repente también esos recursos valen para recuperar algún logro que se pueda estar perdiendo. En la última etapa de la vida, en la vejez, pues ya básicamente esos recursos sirven para la regulación y la compensación de pérdidas. Y recordemos que compensación de pérdida nos estamos refiriendo un poco a que el ser humano va perdiendo ciertas capacidades cuando llega a la vejez, pero gana otras. Si hay una regulación que compensa, ¿no? El ser humano llega en una edad en que ya no es sexualmente hablando reproductivo. Entonces, esas cosas pues suplen, son suplidas por otras que van llenando esas cosas que el ser humano va perdiendo. Entonces, más o menos esta es, para que tengamos en perspectiva un poco a lo que decía Freud y Piaget, que se centraban en una maduración biológica y hacían ver un poco cómo el niño iba actuando, cuál era el comportamiento de él en una determinada edad. Muy poco influían sobre ellos o daban a entender de ellos de la influencia del medio. Simplemente pasaba porque tenía que pasar. Todos iban más o menos viviendo ciertas experiencias y teniendo ciertos comportamientos porque así lo decía la naturaleza, la parte biológica. Entonces, la evolutiva del ciclo vital, que trata de abarcar un poco en el ámbito total de la vida del ser humano, pues un poco está en desacuerdo con estas perspectivas, por lo que acabamos de mencionar. Entonces, hay otro autor por ahí también que seguramente lo habrán escuchado, que es Erik Erikson. Él también tiene una teoría del desarrollo psicosocial. Él también enmarca mucho el desarrollo dentro de las influencias sociales, no solamente como Freud o Piaget se basan en las cuestiones de la parte biológica, sino que pondera mucho la influencia sociocultural en la formación y el comportamiento psicológico de un individuo. Entonces, Erikson lo que trata es un poco de ir bien también por edades, cómo el ser humano un poco va actuando de acuerdo a la influencia sociocultural. Así, por ejemplo, tenemos en el primer año. Entonces, aquí hay conflictos. Básicamente, él señala conflictos que se están dando en esta edad. Entonces, aquí hay un conflicto entre la confianza y desconfianza básica hacia los demás. Es decir, digamos que hay como dos polos dentro de
cuando se dan este tipo de inconvenientes, ¿no? Este tipo de lucha interna en la que el niño en el primer año pues confía en uno, desconfía en el otro, por ese miedo, por ese instinto natural de supervivencia. Entonces aquí hay un conflicto entre confiar y desconfiar, ¿no? Entre ser dócil y estar contento con la compañía de algunas personas y con otras no. ¿Qué pasa en el segundo y tercer año de vida? Aquí se da un conflicto entre la autonomía, en que quiere ya un poco hacer las cosas, hace algunas cosas solo el niño, y la vergüenza y la duda. Entonces quiere hacerla, pero como que le da vergüenza decirla, hacerla, lo hago, no lo hago. Entonces, a medida en que lo va haciendo, también va un poco destacando y poniendo por enfrente su autonomía. Esa es una forma de autonomía, tratar de, por ejemplo, va a coger agua el niño, ya abre la llavecita, pone el vaso, lo llena y toma. Entonces, esos son rasgos y prácticas de autonomía. ¿Qué pasa entre los 3 y los 6 años? Aquí básicamente se va a dar un conflicto entre la iniciativa y la culpa. Entonces, ¿hasta qué punto el ser humano aquí es muy, muy importante que establezcamos ya que se puede sentir culpable de algunas cosas y por lo tanto menguar esa iniciativa que puede tener un niño? Entonces, ya le digo, son conflictos de conceptos un poco extremos. Es decir, de repente el niño no dice nada porque de repente tiene miedo a hacerlo mal. Entonces, hay estos conflictos. ¿Qué pasa entre los 6 y los 12 años? Aquí hay básicamente conflictos entre la laboriosidad, el trabajo e inferioridad. Es decir, entre tratar de hacer lo que le corresponde y no hacerlo. También entre la identidad y confusión de la identidad. Es decir, también aquí hay una gran confusión porque recuerden que se acerca un poco, estamos entrando bueno, en lo que respecta a Freud, estaríamos en un tiempo de latencia, en la que la parte de los impulsos sexuales están un poco apagados, pero también es una parte donde se apresta el cuerpo y la psicología a tener unos cambios muy, muy drásticos, ¿no? Entonces, el individuo también está forjando a su sexualidad, es decir, una identificación sexual también es importante en destacar. Y luego continúan algunos años también que son un poco eso. Entonces hasta la segunda parte de donde inicia la adolescencia hasta casi cuando termina, 20 años más o menos, que son edades en las que el ser humano va adquiriendo identidad, ¿no? Y a veces también hay crisis de identidad en el sentido de que no tiene claro una visión, una personalidad. Entonces también es importante y hace cosas para tratar de también tener una identidad plena. Ya entre los 20 y 40 años, aquí se da un conflicto entre la intimidad y el aislamiento. Entonces una cosa es sentirse, querer tener sus momentos, disfrutar esos momentos más en solitario, de la intimidad, sin caer o poder caer en un aislamiento, que es otra cosa. Entonces pueden darse cualquiera de esas situaciones. Y por último, entre 40 y 65 años tenemos que se da el conflicto entre la intimidad y el aislamiento.
Aquí parece que hubo un pequeño error en esta partecita de aquí. Déjenme ver. Bueno, mismo eso les parece que ha tenido un pequeño error en este sentido de poner lo mismo acá. Pero bueno, ya les aclararé esto, ¿no? Bien, continuamos. Disculpas por eso. Entonces, ¿qué dicen un poco los etólogos? Déjenme llevar el tiempo. Ya. Entonces, ¿qué dicen los etólogos? Los etólogos, recordemos, son aquellos especialistas encargados de estudiar el comportamiento, sobre todo animal. Recordemos que el comportamiento animal en relación al humano. Es decir, o podríamos también decir que los etólogos también ven esa parte de un comportamiento animal dentro de la parte humana. Porque, bueno, de alguna forma somos catalogados como animales racionales. Entonces hay ciertas características que también instintivas están dentro de cada uno de nosotros. Entonces, el ser humano al nacer no es una tabula rasa, dicen los etólogos. ¿Qué significa esto? Básicamente el empirismo es el que un poco pregona esto de que cuando un ser humano nace es como una tabula rasa o tabla rasa en donde no hay nada. Que la información que el ser humano vaya a tener dependerá de las experiencias que tenga posteriormente. Entonces dicen los etólogos, no, porque uno nace con ciertas consideraciones fisiológicas. Nace, por ejemplo, el ser humano nadie le enseña a sonreír o a llorar. Entonces son cuestiones que están impregnadas en el comportamiento de cada uno de nosotros. Es decir, un niño a los pocos días de nacer se ríe y un comportamiento, entonces ese comportamiento nadie se lo enseña. Y por otro lado llora. Entonces hay cosas, dicen los etólogos, que ya vienen diseñadas y que se activan a medida que ciertos estímulos se van haciendo presentes. Entonces es una cosa a tomar en consideración según estos especialistas. Y también hablan ellos de la teoría del apego, que tampoco se enseña. Bueno, es una cuestión de práctica, ¿no? Cuando un adulto está mucho tiempo con los niños y hay cierta buen trato con ellos, pues el niño quiere estar con esas personas. Hay un nivel de apego bastante considerable, bastante grande, que el niño sufre cuando no está al lado de esa persona. Entonces eso no tampoco se enseñan, dice los etólogos, sino que se vive porque se activó, eso ya está ahí dentro, sino que se activa cuando surge una determinada experiencia que hace posible que se den esos hechos. En este caso, cuando hay el apego es porque hay el estímulo del cuidado, sobre todo en la infancia. Entonces, ahí estaría impregnado las ansias de bienestar, las ansias de felicidad, que también de alguna forma dicen los etólogos que están impregnadas en cada uno de los seres humanos y que esas ganas de felicidad que todavía no conocemos ni el concepto ni lo tenemos claro cuando somos niños, pero lo vivimos en instinto, es lo que de alguna forma va a ser posible una activación cuando se den ciertas experiencias, ¿no? Luego, hay también la psicología cognitiva evolutiva, que básicamente, aparte de haber estudiado también esta rama, haber estudiado o estudie la memoria, que es importante, ¿no? Es otro aspecto que merecería una consideración aparte en las clases posteriores. También hablaremos sobre este tema que es muy importante, la memoria.
Pero aparte de eso también se ha centrado en lo que es las funciones psicológicas superiores. Cuando hablamos de funciones psicológicas superiores, estamos hablando de funciones que de alguna forma nos exigen a cada ser humano, nos exige por medio del esfuerzo adquirirlas. Entonces, por ejemplo, tenemos todos estos componentes que tenemos aquí, de los que se encarga la psicología cognitivo-evolutiva, básicamente están en un lugar determinado de nuestro cerebro, que es en la córtex frontal, en el lóbulo frontal, que es el lóbulo encargado de las funciones, digamos que de las funciones más complicadas de razonamiento, de resolución de problemas, que están en la parte del lóbulo frontal. Es el lóbulo donde básicamente se desempeñan el razonamiento, el pensamiento, la intuición, etc. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos la atención, es decir, hasta qué punto el ser humano, todos tenemos esa capacidad de atención, pero también es una capacidad que se va generando a medida que la vamos entrenando también. Eso de la percepción, que no es otra cosa sino que llegue a nosotros aquellas situaciones que nuestros sentidos van captando. El lenguaje, que también de alguna forma está predispuesto. Eso es lo que dicen, por ejemplo, los etólogos, que no nacimos hablando, pero nacemos con la facultad de poder aprender a hablar. Entonces, al decir eso, ya no somos, digamos, que una tabula rasa, sino que venimos con ciertos componentes importantes que pueden hacer posible que nosotros lleguemos a realizar algo en concreto. Luego tenemos también el razonamiento. Y bueno, el razonamiento son tratar de discernir entre lo real y no, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Son funciones superiores. En psicología o neuropsicología también se dice funciones ejecutivas, ¿no? Porque son las funciones más complejas que el ser humano realiza. Y luego también, obviamente, la resolución de problemas en lo que respecta a la cuestión matemática, a la cuestión escolar, la resolución de problemas y también la resolución de problemas en la vida cotidiana. Entonces, todos estos puntos son los que de alguna forma también han ido enmarcando en lo que respecta a la psicología cognitiva evolutiva. Aquí tenemos otros modelos conexionistas. Los modelos conexionistas tratan de explicar y hacer ver un poco cómo, de alguna manera, cómo funcionan ciertos patrones de comportamiento, pero también tratan de explicar el cómo se van dando paso a paso ciertas cosas, porque para que, por ejemplo, nosotros tomemos una decisión, pasan muchas cosas dentro de nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando vemos por decir, un peligro que viene hacia nosotros, esa información del peligro, ¿cómo entra a través de las neuronas? Hay una información entonces, que tiene que codificar nuestro cerebro y señalarla como un peligro, obviamente. Entonces, cómo eso también, todo es una secuencia, también cómo se asocia por conexiones interneuronales. Si esa información entra muy rápido y se va asociando para darle una interpretación. Luego también hay una activación. Entonces, ¿cómo se decide ese nivel de activación? ¿Cómo mediante esa activación, cómo se relacionan las reglas aprendidas? Por ejemplo,
trato de decir, bueno, cuando veas el peligro, huye. Entonces, tienes que hacer esto, tienes que protegerte de acá, tienes que... Entonces, son reglas aprendidas que de alguna forma tengo que ponerlas en práctica en esos momentos. Entonces, y por último, ¿cómo dar una respuesta correcta ante esa situación en la que yo salga ileso? Entonces, una respuesta correcta es aquellas cosas que eh, hacen posible de que puedas salvar tu vida ante un peligro, ¿no? Entonces, pasas el semáforo, te das cuenta que un carro viene y te echas para atrás o sales corriendo o lo que sea. Entonces, en la medida en que saliste ileso de eso, diste una respuesta correcta. Para eso, nuestro cerebro pasa un montón de cosas como la que hemos visto ahí. Entró una información a las neuronas, se asociaron entre otras neuronas esa información, se activan, uno recuerda reglas aprendidas y luego da una respuesta. Entonces, todo eso se hace en fracción de segundos. Entonces, el modelo conexionista, perdón, lo que hace es mostrarnos un poco cómo el ser humano va generando todo este tipo de situaciones, hablando desde el punto de vista biológico. Luego hay otro modelo que es el modelo ecológico y nos muestra 4 esferas. Lo que es el microsistema, lo que es el mesosistema, lo que es el exosistema y lo que es el macrosistema. Entonces, a nivel de influencia y comportamiento psicológico, por ejemplo, ¿qué dice el microsistema? ¿O qué es eso de microsistema? Entonces, para los niños o niñas, son las familias, la escuela y los grupos de iguales, es decir, otros niños que van a influir considerablemente en el modelo de formación. Entonces, hay unos sistemas, hay una esfera, entonces el microsistema es la parte más básica, digamos, ¿no? Entonces, el niño tiene una familia, el niño va a la escuela, el niño tiene unos amigos. Eso influye mucho. Entonces, esos microsistemas también van a ser muy importantes a la hora de tener claro por qué un ser humano es así, piensa de esta manera, porque también esas influencias cuentan. ¿Qué son los mesosistemas? Son las semejanzas y diferencias y conexiones entre los microsistemas. Es decir, ¿qué tanta disparidad puede haber en el trato entre la escuela y la familia? Entonces, cuando llegamos a entablar muchas diferencias, obviamente estamos hablando de formaciones distintas, ¿no? Ves una cosa en la escuela, ves otra en tu casa. Entonces los mesosistemas es esa relación, esas diferencias que vas viendo, esas semejanzas que vas viendo en cada una de las experiencias entre tus iguales. Por ejemplo, cómo es tratado otro niño en relación a cómo es tratado uno, un niño va viendo cómo es el trato en la escuela o qué experiencias se dan en la escuela y en la casa, va comparando, etcétera, ¿no? Entonces vamos ahí delineando algunas cosas importantes. Dentro de los exosistemas, aquí es la influencia indirecta como la experiencia de los padres. Es decir, los padres tienen una influencia en la vida cotidiana. Por ejemplo, se la pasan trabajando. Entonces ellos tienen sus experiencias que de alguna forma esas experiencias son catalizadas y luego de alguna forma son compartidas de forma verbal o de forma vivencial con sus hijos. Entonces son experiencias indirectas, no las tiene el individuo, el niño, pero las tiene el padre y esas experiencias también hace posible, no quedan aisladas ahí, son experiencias indirectas que el padre de alguna forma, cada cual, cuando nosotros actuamos de una manera ante un niño, pues es por influencia de algunas situaciones. Andamos, por ejemplo,
nerviosos o de mal humor porque algo nos salió mal en el trabajo, entonces esas experiencias de esa labor también es una experiencia indirecta que va de alguna forma a tocar un comportamiento. Y también tenemos los macrosistemas, que son los macrosistemas, son las normas, leyes, costumbres, norma moral, ética, el grado de tecnología que maneje o que esté a mi disposición y la parte también económica, con qué cuento. ¿Puede una familia solventar sus necesidades básicas o no? Eso también genera un modelo de comportamiento psicológico. Entonces, hay muchas cosas, esto de los sistemas influye mucho también a la hora de obtener un comportamiento dado en psicología. Y también tenemos, por último, tenemos el análisis sociogenético e histórico-cultural de los procesos de desarrollo. Aquí señalamos a Vygotsky, un autor bastante tomado en cuenta en nuestros días, que básicamente resalta la parte de la influencia social dentro de la formación de un individuo. Vygotsky habla de 3 niveles de análisis. Él dice que los procesos psicológicos superiores, pensar, razonar, resolver problemas, etcétera, estos están antes de estar en el individuo. Estos antes de estar en el individuo, primero están en las relaciones sociales. A ver, por ejemplo, vamos a suponer que una persona, el hecho de tener una buena autoestima y una buena consideración de sí mismo, no viene así nomás. Eso depende primero de cómo lo hayan tratado. Entonces, si tenemos un concepto de algo es porque lo hemos vivido. Y si lo hemos vivido es porque lo hemos vivido en relación social, con otras personas, para bien o para mal, con la familia, con los amigos. Entonces, primero, estos procesos psicológicos que nos ayudan a pensar, a ver la vida de una manera, primero se han vivido, o sea, en una sociedad, y luego se han interiorizado. Entonces, dice Vygotsky que todos estos procesos de alguna forma están relacionados con lo que tiene que ver a las relaciones sociales, que son muy importantes. Esto es muy importante lo que se dice. Depende de la experiencia para luego interiorizar esa experiencia. Y luego, después de interiorizar esa experiencia, surge un comportamiento. 2. Luego dice participación autorregulada y un desarrollo autónomo. Nosotros tenemos digamos que autorregulación. Autorregulación quiere decir que uno mismo va generando, regulando ciertas experiencias, límites en nuestra vida para luego desarrollar un comportamiento autónomo. Es decir, nosotros somos capaces de ir digiriendo a nivel cognitivo ciertas experiencias que después vamos a poner en práctica en la vida cotidiana durante nuestro paso por esta sociedad. Ahora, ¿cómo se hace eso? Con 2 conceptos que son muy importantes según Vygotsky: zona de desarrollo actual y zona de desarrollo próximo. Entonces, no podemos llegar a un desarrollo autónomo si antes no somos ayudados. Por ejemplo, ¿qué es eso de zona de desarrollo actual? Por ejemplo, un niño de 1 año, la zona de desarrollo actual de un niño es que está aprendiendo a caminar. Un niño no puede leer a esa edad, pero la zona de desarrollo próximo hace posible que ese niño, con la ayuda de otras personas, pueda llegar a ser
o llegar a aprender a leer. Entonces, la zona de desarrollo próximo es, digamos, aquello de lo que uno está propenso a hacer con la ayuda de los demás. Es decir, que, por ejemplo, si un niño lee es porque es ayudado por otros. Y si un niño viviera en completa soledad, solamente alimentándose y eso, no aprendería ni a hablar, ni a leer, ni a nada. Entonces, bueno, a nivel académico. Entonces, la zona de desarrollo próximo es muy importante porque es donde aparece la otra persona, la persona que tiene que ayudarle de la mejor manera. Eso se llama experiencia, eso se llama relación con la sociedad. Entonces, la zona de desarrollo actual es lo que yo sé ahora, pero puedo aprender otras cosas con la ayuda de otros. Zona de desarrollo próximo. Entonces, son algunas, de algunas teorías interesantes para que ustedes puedan leer ahí y puedan tener una amplia idea de todo esto. Bien, en lo que a mí respecta, pues les agradezco mucho. Les agradezco mucho por la atención. Esta es la tercera clase y cualquier duda estamos prestos a resolverla. Que pasen muy bien.